Mis apreciados hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Como cada mañana, invitándolos para poder realizar un estudio más, meditando en cada párrafo de la Biblia y también del espíritu de profecía. Gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad. Vamos a realizar nuestro estudio, invitándolos a cada uno de ustedes para que nos acompañen. Pero antes de poder realizar el estudio, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su bendito y santo nombre. Agradecemos, amado Padre Celestial, a usted por concedernos la vida. Gracias por el maravilloso don que usted tiene para cada uno. Nos despierta cada mañana para poder, Señor mío, meditar en su palabra. Gracias porque usted nos acompaña también a través de su Santo Espíritu. Nos enseña grandes cosas. Nos da, Señor, la meditación en cada párrafo de su palabra para meditar en ella. También rogarle que sea usted el que limpie nuestras mentes para que su palabra como semilla caiga en buena tierra y podamos dar fruto. Un fruto bueno, un fruto de arrepentimiento y conversión. Bendito Dios, gracias pues por un sexto día de la semana. Gracias por habernos hecho reposar del sueño. Nos levanta esta mañana con el único propósito y deseo de contemplar primeramente lo que usted nos dirá. Luego estaremos realizando nuestros quehaceres como cada día. Gracias, amado Dios. Agradecemos esta oportunidad, este privilegio. Le pedimos a esta hora su compañía. Le suplicamos que sea usted el que nos dé la instrucción que necesitamos. Si hay exhortación, también, Señor, ayúdenos a asimilarlo, porque estos favores lo pedimos sin ser merecedores, pero confiando lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a realizar nuestro estudio. El estudio que tenemos el día de hoy lleva por título Separados del mundo. El título es Separados del mundo. Tenemos el primer texto en 2 de Corintios, el capítulo 6, el versículo 17. Dice así, lo vamos a leer. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces tenemos ahí el primer texto que nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿En qué prácticas estamos? Queda pues en cada uno de nosotros. Y vamos a leer un libro más que se encuentra en Isaías capítulo 52, versículo 11. Isaías 52, 11. Vamos a ubicarlo para también leerlo. Isaías 52, 11 nos dice lo siguiente. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid
de en medio de ellas. Limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Entonces tenemos ahí al profeta Isaías que nos dice que los que llevan los vasos de Jehová que salgan de esa mala práctica. Entonces también tenemos un comentario ahí en 2 de Corintios 6:17 que dice lo siguiente: el mundo es el instrumento que zarandea la iglesia y prueba la legitimidad de sus miembros. El mundo ofrece atractivos que, si son aceptados, hacen que la vida del creyente no esté en armonía con lo que profesa. Interesante. Entonces también tenemos el testimonio de el libro A fin de conocerte, página 313, y nos dice lo siguiente: a los que abogan por estas diversiones, les contestamos que no podemos participar de ellas en el nombre de Jesús de Nazaret. Id con vuestra imaginación al Getsemaní y contemplad la angustia que Cristo soportó por nosotros. Ved al Redentor del mundo luchando con agonía sobrehumana, con los pecados de todo el mundo sobre él. Luchad, escuchad su oración llevada por la brisa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Había llegado la hora de las tinieblas. Cristo había entrado en las sombras de su cruz. Debía beber solo la amarga copa. De todos los hijos del mundo que había bendecido y consolado, no había uno solo que lo consolara en esta terrible hora. Lo traicionaron y entregaron en manos de la turba asesina. Desfallecido y cansado, lo arrastraron de un tribunal a otro. El que no conoció la mancha del pecado derramó su vida como malhechor en el Calvario. Esta historia debería conmover profundamente a cada alma. El Hijo de Dios se hizo varón de dolores, experimentado en quebranto, a fin de salvarnos. Mantened constantemente en vosotros una vislumbre del sacrificio infinito realizado por nuestra redención, y el salón de baile perderá su atractivo. Qué interesante este testimonio. Nos hace irnos a ese lugar donde nuestro Maestro pasó un momento tan terrible, desamparado, solo, cargando desde ya el pecado de toda la humanidad. No había una palabra que lo pudiera alentar, que lo pudiese abrazar y decir que no estaba solo, que sus discípulos estaban con él, pero no había nadie. Y todo eso contemplando, vamos al título de la lección de hoy: separados del mundo. Y la pregunta nos dice: al llamarnos el Señor a su iglesia, ¿qué es lo que pide a cada creyente? Al llamarnos el Señor a su iglesia, ¿qué es lo que pide a cada creyente? Que nos perfeccionemos
en el temor de Dios. Eso es lo que pide el Señor a cada creyente, que nos perfeccionemos en el temor de Dios. No podemos vivir como a nosotros nos parece. Por eso nos lleva al Getsemaní. Por eso nos hace ver que el Hijo de Dios se hizo varón de dolores, experimentado en quebranto. Y si en algún momento pasa pues por nuestra mente que si nosotros nos perdemos, nos vamos a perder, que si no le tomamos valor a todo lo que se hizo, ese sacrificio inmenso, nosotros por nosotros mismos no nos podremos salvar. De una u otra manera, si nosotros entreguemos nuestros cuerpos, no sirve de nada. No se trata solamente de cada uno personalmente, sino se trata de salvar a la humanidad. Es por eso que el ser humano, por más que entregue su vida, su cuerpo, no podrá pagar todo lo que se perdió, todo lo que se malogró, habiendo una perfección. Entonces tenemos ahí el estudio, la primera pregunta y su respuesta. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice lo siguiente: ¿por qué debemos apartarnos del mundo sin vacilar? Interesante la pregunta. ¿Por qué debemos apartarnos del mundo sin vacilar? Tenemos el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Nos dice así: así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También tenemos el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14. Vamos a darle lectura. 12, 14 de Hebreos. Dice así: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ahí tenemos la Biblia que nos habla esta mañana que tenemos que vivir en santidad, pero siguiendo la paz con todos. Con todos dice, que sin esa santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, tenemos ahí el testimonio, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 30. Nos dice lo siguiente: la semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de la verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. Qué tremendo, miren. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. No necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra
incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Interesante el trabajo del Consolador, que nos mantiene en esta dirección, en este campo, en este hábito. Entonces, tenemos ahí la pregunta y vamos a colocar la respuesta. ¿Por qué debemos apartarnos del mundo sin vacilar? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahí tenemos la respuesta, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos entonces ahí la segunda respuesta. Y quisiera que podamos meditar algo más para complementar aquí en el libro de Hebreos 4:12. ¿Quién hace este trabajo o por medio de qué se hace? ¿Cuál es el que nos hace ver los resultados de este cambio, de esta transformación, de esta santidad? Dice el libro de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De ahí nos dice el apóstol que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para nosotros va a ser imposible realizar un cambio. Y al mirar la Biblia podemos decir, yo no puedo hacerlo, yo no puedo cambiar, lucho cada día y no puedo. Vemos nuestra parte humana, pero no estamos considerando al que venció en todo. Dice el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos ahí entonces el gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, y aún ahora no estamos solos. Nuestro Señor Jesús está al control de cada uno de nosotros, independientemente de donde estemos, lo que hagamos, lo que digamos. Tenemos entonces nuestro ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como hombre pudo vencer. Y si nuestro Señor Jesús es el ejemplo, tenemos a Él en compañía cada momento. Solo resta de buscarle a través de su palabra, porque recuerden que la palabra es viva y eficaz. Pero hace un trabajo impresionante esta palabra que nos hace ver nuestra condición, y ahí hemos tenido los párrafos que hemos leído. Entonces, hermanos, gracias a Dios por un estudio más, por un día más de vida que el Señor nos concede. Vamos a despedirnos deseándolos un bonito día de preparación. Alistémonos porque en las horas siguientes entraremos al día de reposo, meditando en la enseñanza de nuestro Maestro. Que Dios nos acompañe en todo lo que tenemos que hacer. Será hasta una nueva oportunidad, si Dios lo permite. Amén.